Hola, bienvenidos al curso de Analítica y Minería de Datos y en este video vamos a hablar sobre las técnicas de aprendizaje no supervisado. Decimos que los modelos no supervisados son útiles cuando queremos agrupar datos por afinidad, ¿no? Los algoritmos que podemos utilizar pueden ser el de K-medias o análisis jerárquico, y a diferencia de los modelos supervisados, ¿no? Donde buscamos predecir, aquí no se busca predecir, solamente agrupar. Posteriormente se podría predecir, ¿no? Pero ya combinando con técnicas supervisadas. Y en este video veremos también la aplicación al caso de estudio de Netflix. Cuando hablamos entonces de clustering nos referimos al método de aprendizaje no supervisado, donde el objetivo básicamente es segmentar datos por afinidad o similitud, en lugar de predecir, ¿no? Decía que también se podrían armar clústeres aplicando estos métodos y posteriormente combinar con otros métodos supervisados para predecir. Y el método funciona bastante bien con grandes sets de datos. Dentro de los tipos de clustering que podemos tener, porque hay muchos algoritmos, los más resaltantes son el de clustering jerárquico y el de K-medias, ¿no? En este video abordaremos el de clustering jerárquico principalmente. El concepto fundamental es la distancia entre puntos, ¿no? La distancia euclidiana como la métrica más utilizada. Ustedes pueden observar la fórmula que se utiliza, que es la misma fórmula que se utiliza en el plano cartesiano para hallar la distancia entre dos puntos, pero generalizada para más dimensiones. En el ejemplo siguiente vemos la distancia entre puntos, ¿no? A y B, donde si aplicamos la fórmula definida en el slide previo, podemos ver que la distancia es raíz de 5, ¿no? Más o menos 2 punto y tanto. Pero fuera de la distancia euclidiana hay otras métricas que pueden ser la distancia Manhattan. En lugar de hacer la diferencia al cuadrado, se hace el valor absoluto de la diferencia, ¿no? O la distancia de las coordenadas máximas. Pero la euclidiana nuevamente es la más utilizada. Entonces, lo anterior es si hablamos de distancia entre puntos. Ahora, si hablamos de distancia entre clústeres, pueden haber tres tipos de distancia, ¿no? Imaginemos los clústeres amarillo y rojo de las figuras que ven en pantalla. En la primera figura, la distancia mínima corresponderá a la distancia entre los puntos más cercanos de ambos clústeres, ¿no? Para la distancia máxima es la distancia de los puntos más lejanos. Y para la distancia entre centroides es la del punto de los centros de gravedad, donde probablemente esta distancia entre centroides sea más representativa, ¿no? Aquí habría que tener cuidado porque cuando hablamos de distancias entre puntos, pueden haber puntos que tengan unidades mucho más amplias que otros, ¿no? De repente algunos puntos están en unidades, en decenas, y otros en millones. Entonces, cuando llegamos a esa distancia, los puntos con unidades más amplias se comen a los puntos pequeños, ¿no? Por lo tanto, es importante normalizar los datos. Entonces, algunas funciones en el software, en cualquier software, ya tienen argumentos para poder hacer la normalización, ¿no? Y en otros casos hay que hacerlo de manera manual aparte. La gráfica que nos ayuda a entender, ¿no?, cómo se forman los clústeres se llama el dendrograma, donde en la parte inferior ven ustedes los puntos iniciales que a medida que van subiendo en la gráfica se van uniendo, ¿no? Por ejemplo, hay una línea, los puntos 1 y 4 se unen primero, ¿no?, porque hay una línea horizontal que es la más baja. Entonces acá se forma un clúster por 1 y 4, donde inicialmente hay 5 clústeres o 5 puntos, luego se forman un punto, un clúster formado por 1 y 4, o sea, bajamos a 4 clústeres, y de ahí el punto 3 se une a ese grupo. Entonces hay un clúster formado por 3, 1 y 4. Y luego los puntos 2 y 5 separados. Posteriormente se une el punto 2 con el punto 5. Entonces hay dos clústeres. El primero formado por 3, 1 y 4. El otro por 2 y 5. Y finalmente ambos clústeres se unen acá arriba. Entonces esta línea vertical es más amplia, ¿no?, en el segmento entre 1 y 4 más o menos, ¿no? Por lo tanto, en este modelo probablemente convenga tener dos clústeres, ¿no?, que están bien separados. Veremos entonces a continuación el caso de clustering y sistemas de recomendación para Netflix, ¿no?, en donde se dispone de una base de datos que posteriormente se les puede hacer llegar, en donde aparecen películas, ¿no?, y los géneros a los cuales están clasificados cada película, porque las películas pueden pertenecer a muchos géneros al mismo tiempo. Se van a armar clústeres o grupos de películas por afinidad, ¿no?, porque las películas pueden ser de varios géneros y pueden haber usuarios similares que, ¿no?, gusten de esas películas, y posteriormente armaremos un sistema de recomendación. Lo primero sería entonces cargar los datos en el software, ¿no?, por medio de la función readDatTable, ¿no? Hay que hacer el encabezado falso porque no hay, los separadores no son comas, son líneas verticales, y las comillas hay que ponerlas con backslash comilla, ¿no? Todo esto dentro de comillas. Posteriormente, en el punto 2, vemos la estructura de los datos y vemos que no tienen encabezados. Van a poner strmovies y verán que no aparecen con nombres, ¿no? Entonces se agregan. Aquí en esta pregunta 3, ¿no?, probemos cuáles son los nombres en el orden correcto. O sea, vean que el primero se refiere al identificador de la película, luego el título, la fecha en la que la película sale al mercado, el siguiente video release date, la fecha en la que el video cassette sale al mercado, luego IMDb, la página web,
Y luego los géneros, ¿no? Desconocido, acción, aventura, animación, etcétera, hasta western, ¿no? Que son los que aparecen. Entonces aparecen 1682 películas, ¿no? De 24 variables, ¿no? Que tenemos ahí. De todas esas variables vamos a eliminar las innecesarias, entonces vamos a remover, por ejemplo, el identificador de la película, que no nos interesa, es un número, ¿no? Cuándo salió la película al mercado, cuándo salió el video al mercado, y la página web no nos interesa. Pero esto puede hacer que hayan películas similares que se han filmado años después, por ejemplo, digamos El Rey León, que se filmó en los 70s y luego en los 2000 y tantos, ¿no? Entonces, si eliminamos esas cuatro, probablemente lo que reste de la información sea igual. Entonces vamos a remover las filas duplicadas con la función unique. Cuando hacemos esto, pedimos revisar la estructura de datos nuevamente, ¿no? Con la función estr. Entonces aquí observamos que de las 1682 películas ahora tenemos solamente 1664 y de las 24 variables ahora tenemos solamente 20, ¿no? Que son las de interés para armar el clustering. Una vez tenemos esto, entonces en el paso siguiente, que es el paso número 8, calculamos las distancias euclidianas, ¿no? La función sería dist. Hemos sacado el título de la película, por eso ponemos movies de la columna 2 a la 20, el título está excluido, y el método es Euclidean. Ojo, pueden tener un warning message, un mensaje de advertencia, ¿no? Que la función Euclidean, más que la Euclidean, la siguiente, que sería para el clustering jerárquico, la función word está desactualizada, ¿no? En esta pregunta 9, cuando aplicamos el clustering, usamos la función ageclass de las distancias calculadas y este método word. Entonces les podría salir que se ha corrido otro método, el word.d o el word.d2, ¿no? Ambas están bien. Y ploteamos el dendrograma con la función plot de cluster movies. Al hacer el ploteo nos va a salir una gráfica como la que sigue, donde en la parte de abajo aparecen líneas negras, ¿no? Que corresponden a los identificadores de películas que están chancados unos sobre otros, ¿no? Por eso aparece negro. Y hacia arriba se van formando los clústeres, se van reduciendo hasta que al final tenemos un solo clúster, ¿no? Entonces la idea es trazar líneas horizontales que corten a las líneas verticales y donde ustedes vean que esa horizontal se puede desplazar lo máximo hacia arriba y hacia abajo, ese sería el número de clústeres. Acá se ve claramente que deberían haber dos clústeres solamente, ¿no? Porque en la parte superior yo puedo trazar una horizontal que se mueve lo máximo hacia arriba y hacia abajo. Pero dos clases implicaría dos tipos de películas. Entonces, en situaciones como estas es mejor extenderlo, ¿no? Extenderlo para que pueda visualizarse mejor. Entonces, al extenderlo vamos a trabajar no con dos clústeres, sino con 10 clústeres. Usamos la función qtree para generar los 10 clústeres y vemos cómo lucen estos clústeres aplicando la función tapply. Entonces, la función tapply va a coger, ¿no? Las películas, por ejemplo, de acción, va a ver en qué clústeres están estas películas y va a calcular el porcentaje, ¿no? De aparición de esas películas en dicho clúster. Por ejemplo, acá vemos que en el clúster 2, 78% de las películas son de acción, ¿no? En el clúster 1, 18%, en el clúster 6, 10%. Y en el resto de clústeres no hay nada de acción. Lo mismo con las de aventura, ¿no? Por ejemplo, aventura principalmente aparece también en el clúster 2, ¿no? Parece que mezcladas con acción. Lo mismo hacemos para los demás géneros de películas. Entonces, esta tabla nos representa el análisis previo extendido a todos los géneros que aparecen en pantalla y hemos resaltado los valores más altos para cada fila. Entonces, acá se ven que todas las filas tienen al menos un valor resaltado en su correspondiente fila. De manera que decimos que todos los géneros de películas están representados en los 10 clústeres. O sea, acá vemos, por ejemplo, que en el clúster 10, ¿no? La película resaltada son las de horror. O sea, en dicho clúster solo hay películas de horror. Pero en el clúster 9 aparece comedia con drama, ¿no? Entonces hay que proveer un nombre a esos clústeres, ¿no? Que tienen películas que los representan. Entonces, proveer un nombre a cada clúster es importante porque nos da una idea del contenido. En este caso, en el clúster 10, como solo hay horror 100%, ese es el clúster de horror. En el clúster 9, como tenemos comedia y drama, es el clúster de dramatic comedies o comedias dramáticas, ¿no? Y así sucesivamente para el resto. Noten en el clúster 1 que tiene de todo un poco, se le llama misceláneos. Si queremos entonces armar un sistema de recomendación, ¿no? Y recomendar a un usuario que ha visto la película Men in Black o otras películas, primero podríamos extraer la fila en donde está Men in Black, que sería la fila 257, y luego ver en qué clúster está asignada esta película, ¿no? Al hacer cluster groups vemos que está en el clúster número 2. Sabiendo que Men in Black está en el clúster 2, podemos ver qué otras películas hay en dicho clúster, ¿no? Con la función subset movies, cluster groups igual a 2. Finalmente, entonces podríamos ver las primeras 10 películas de dicho clúster, ¿no? Pueden ver más también si desean, ¿no? Entonces tenemos clúster 2 $, title del 1 al 10, ¿no? Y tenemos todas estas películas. De manera que si hay que hacer una recomendación al usuario, recomendamos cualquiera de estas porque son afines.
De esta manera entonces funcionan los sistemas de recomendación, ¿no? Y los modelos de aprendizaje no supervisado. Entonces hemos visto cómo segmentan datos en grupos similares. No hemos hecho ninguna predicción, ¿no? No buscamos predecir en este caso, sino solamente agrupar. Pero podríamos armar clústeres y luego dentro de cada clúster, dependiendo del modelo, se podrían aplicar técnicas de aprendizaje supervisado para hacer modelos predictivos, ¿no? Finalmente, hemos visto los sistemas de recomendación y cómo estos se forman a partir del análisis de clústeres, ¿no? Muy aplicados por empresas tipo Amazon, Spotify, Netflix y otras, ¿no? Entonces, de aquí la importancia.